Jehová de Israel los bendiga. Quería compartir una enseñanza que está en la Biblia para las mujeres y sobre todo para las mujeres que están casadas, sean cristianas o no sean cristianas. Esto te va a ayudar mucho en tu matrimonio, en tu vida propia. Dios describe a una persona, a una mujer, en la palabra de Dios, y voy a leer dos proverbios y luego voy a dar el ejemplo de una de ellas, porque el Señor te da el consejo, te da también el ejemplo para que tú puedas ver, y eso nos ayuda. Recuerden que la palabra de Dios es un espejo a nuestra vida, podemos ver ahí lo que está mal, lo que estamos haciendo mal, y Dios lo hace de manera de que tú puedas corregirlo para que tengas una vida más bendecida o una vida con paz. En el libro de Proverbios 27:15 dice: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. ¿Qué es la mujer rencillosa? Es la que está propensa a contener y a pelear. O sea, que en tiempo de lluvia y en gotera continua. ¿Cuál es la gotera continua? De esa gotita que después de que llueve está ahí, está, tac, tac. O cuando la llave del lavabo no cierra bien y está esa gotita ahí y está constante, que a veces no deja dormir o te aturde, ¿no? Porque es constante ese ruido, ese sonido, no es agradable a tus oídos. Entonces, también en Proverbios 21:19, y lo dice de otra manera un poquito más, más directo, y da un ejemplo el Señor. Dice: mejor es morar en la tierra desiertamente que con la mujer rencillosa e iracunda. Y lo que está diciendo el Señor es mejor que el varón viva solo en un desierto. En un desierto no hay nadie, ni siquiera hay naturaleza, no hay nada, es solo arena. Pero más sin embargo, y luego aparte está bien caliente. Pero dice el Señor que es mejor que el varón viva ahí, en un lugar desértico, aunque te dé el sol, aunque te queme el sol, donde no haya nada, que vivir con esta mujer. O sea, que es peor que eso, que es peor que vivir en un desierto, donde ni siquiera tienes agua, donde ni siquiera tienes sombra para cubrirte del sol. Dice: e iracunda. ¿Quién es la persona iracunda? Que muestra ira, que se enoja con facilidad. O sea, son esas mujeres que están buscando pleito, que están es que están ahí constantes con una misma cosa, y solo por el hecho de fastidiar a su esposo, de fastidiar a su pareja, y están ahí, dale y dale, y lo que buscan es pleito, buscan que la persona se enoje y que continúe con ese enoje con ella. O sea, que están buscando que no solamente que la escuchen, sino que llegue a cosas mayores, y a veces son cosas pequeñas que no tienen por qué llegar a mayores. Y esto pasa mucho tanto en los matrimonios de toda índole, cristianos o no cristianos, porque ese tipo de mujeres las hay aún en la viña del Señor, y voy a dar un ejemplo de eso. Está Mical. Mical fue la hija del rey Saúl, y fue dada a David como esposa, fue la primera esposa de David, porque se le dio porque el rey David mató a 200 hombres filisteos, o sea, en una guerra que tuvo, y por lo tanto Saúl le dio su hija Mical por mujer. Entonces, pero recordemos que aquellos que conocemos la palabra de Dios, que el rey Saúl es el hombre que tenía el corazón conforme a Jehová. O sea, que era un hombre que para que Dios diga, él tiene el corazón como conforme a lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, él hace lo que yo quiero ver de un varón. Ese era David. Entonces, David, también las que conocen la palabra, cuando vino el arca de regreso a la ciudad de Jerusalén, el rey David se alegró de ver el arca que regresaba del cautiverio. Entonces él empezó a danzar de la alegría, empezó a estar ahí enfrente de, o sea, glorificando al Señor, alabando y cantando. Es algo bien grande, es donde venía esa alianza entre Jehová y el pueblo judío. Venían ahí las tablas de los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, aquí dice la palabra de Dios que Mical es la esposa de David, la primera esposa de David. En 2 de Samuel 6:16 dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde su ventana, o sea que ni siquiera estaba cerca de ahí recibiendo esa arca, conociendo
a Jehová, conociendo que él era Dios. Era su Dios también de ella, ya que ella era judía. Dice, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. O sea, no le gustó. Y yo no sé por qué no le gustó. O sea, no le gustó porque ella tal vez no amaba a Jehová, o no le gustó porque David amaba al Señor. Y luego dice aquí en el 2 de Samuel 6:20, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha dado hoy el rey. Dice, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Un cualquiera es una palabra fuerte para decirle a alguien, o sea, es como cuando describes a una prostituta, a una cualquiera, ¿verdad? Que se oye feo, pero es la manera que a veces las personas describen a una persona, ¿verdad? Y es una palabra muy fuerte para que una esposa le diera a su esposo como un cualquiera, solo porque estaba adorando a Jehová, estaba adorando al Señor. Y esto va para las personas, para las que no son cristianas, que tienen un esposo bueno en su casa, y que no lo respetan, y que no, y que son buenos esposos, y que son trabajadores, y que no están en adulterio, y que proveen para su familia y sus hijos, más sin embargo, y es una palabra muy fuerte para que una esposa le diera a su esposo como un cualquiera, solo porque estaba adorando a Jehová, estaba adorando al Señor. Y esto va para las personas, para las que no son cristianas, que tienen un esposo bueno en su casa, y que no lo respetan, y que no, y que son buenos esposos, y que son trabajadores, y que no están en adulterio, y que proveen para su familia y sus hijos, más sin embargo los desprecian, ¿no? En su corazón, no los aman. Y para vergüenza de las que son cristianas, porque tienen esposos que están en el camino del Señor, que aman a Dios, que quieren hacer la obra del Señor, mas ellas no les gusta eso. No hagas eso. O sea, quieren que esté haciendo cosas tal vez del mundo. Tal vez en vez de ir a la iglesia ellas quieren ir a un parque, tal vez de dar a la obra quieren que va a hacerlo en cosas, pues que no glorifican a Dios, ¿verdad? Y eso es para vergüenza de las que son cristianas, porque es una gran bendición que tengas una persona de Dios, porque al tener un hombre de Dios, tú vas a ser amada, tú vas a ser respetada, ese varón te va a proveer, perdón, primeramente porque tiene temor a Jehová y porque sabe el mandato de Jehová de que tiene que cuidar de su esposa como Jesucristo cuidó a la iglesia. ¿Y cómo la cuidó Jesucristo, que dio su vida por la iglesia? Así el hombre de Dios da su vida por ti, da su vida para que tú estés bien. Recuerden que Dios dice que el hombre y la mujer son uno solo ante su presencia, son un solo cuerpo. ¿Qué quiere decir ahí? Que ya cuando te unes a tu esposo, ya cuando estás en un matrimonio, ya no, si por decir María José, ya no ve a María José, ve a José María, un solo nombre, ¿verdad? Una sola persona. Entonces, cuando tú hablas mal de tu esposo, estás hablando de ti mismo mal. Cuando tú menosprecias a tu esposo, tú te estás menospreciando a ti. Todo lo que hagas en contra de tu esposo lo estás haciendo en contra de ti. Tú desvaloras a tu esposo, tú te estás desvalorando tú. El valor que tú le des a tu esposo es el mismo valor que tú te das. Entonces, cuando estés haciendo eso, nada más piensa que lo estás haciendo para tu persona. No, si lo quieres herir, te estás hiriendo tú también. Entonces vemos a Mical lo que hizo. Mas, sin embargo, miren, cuando tienes un buen esposo que teme al Señor, porque eso era lo que era David. David tenía el corazón conforme a Dios. ¿Qué hizo David? David era su primera esposa, ella lo menospreció, mas David no la dejó. David no la golpeó por lo que ella le dijo, porque pues le faltó al respeto. Él era el rey y ella su esposa. Y recuerde que si en ese tiempo la mujer debería ser sometida a su esposo, como dice la palabra de Dios, pues ella no lo estaba haciendo. Entonces él lo que hizo es que la encerró, o sea, no la tocó, no la vio como mujer y no le dio hijos. Y eso fue, recuerden que Dios pone el querer como el hacer. Entonces, lo que hizo él se mantuvo en su matrimonio, él se mantuvo ahí, lógico, le ha de haber proveído su comida, su todo,
pero no la vio más como una mujer y por lo tanto Dios no le dio hijos. Dios no permitió que tuviera hijos, por el menosprecio que le tuvo al varón de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de que de las que tienen un buen esposo, que lo valores. Si ese esposo te provee, si ese esposo te ama, entonces es una bendición de Dios que lo tengas, porque cuántas mujeres que en realidad son buenas no tienen esa bendición. Pues nada más quería darles ese consejo de que vieran, de que procuraran de valorar lo que tienen. Como dice un dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Jehová de Israel los bendiga. Amén.